Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una astrónoma, matemática y filósofa nacida en el siglo IV en la ciudad egipcia de Alejandría. Sus muchos trabajos de astronomía se han perdido. Según los estudiosos de la historia de la ciencia, Hipatia escribió varios estudios sobre matemáticas y astronomía, por ejemplo, sobre las tablas de Ptolomeo y sobre el Almagesto. Construyó y mejoró instrumentos astronómicos como el astrolabio, antiguo instrumento usado para determinar la altura del Sol y de las estrellas, el planisferio y la mapa de los cuerpos celestes. Los historiadores la describen como una profesora carismática. Muchos estudiantes acudían a Alejandría exclusivamente para estudiar con Hipatia, llegando algunos de ellos a convertirse en importantes filósofos y políticos. Hipatia superó de lejos a todos los filósofos de su época. Maria Wirkemann-Kirch fue una astrónoma alemana que descubrió el cometa de 1702. Hizo importantes observaciones y escribió muchos documentos científicos. Sus análisis de la aurora boreal fueron recogidos en un texto publicado en 1707 y su trabajo sobre la conjunción de Júpiter y Saturno con el Sol fue publicado en 1712. Además, junto con su marido Gottfried Kirch, elaboró calendarios de sucesos astronómicos. Dos de sus hijas y uno de sus hijos también se dedicaron a la astronomía. El cometa de 1702 fue el primer cometa que fue descubierto por una mujer. Gabrielle Emily du Châtelet fue la primera mujer en publicar en la Académie Royale des Sciences. Su trabajo Dissertation sur la nature et la propagation du feu se basó en el estudio de los que posteriormente se llamaría radiación infrarroja. Aprendió de forma autodidáctica las teorías de la física. En 1740, Gabrielle Emily publicó un manual de física denominado Institution de Physique, un precioso documento histórico ya que se trata del primer tratado francés de física. Fue ella quien tradujo los Principia Mathematica de Newton al francés, la única traducción que existe hasta nuestros días, con su postulado sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Caroline Herschel, nacida en Hannover, Alemania, Caroline Herschel trabajó en el Reino Unido con su hermano William Herschel. Desarrolló métodos de exploración del cielo nocturno, ayudando en la construcción de los telescopios, estudiando los sistemas de estrellas binarias y publicó importantes catálogos estelares. Fue nombrada miembro del honorario de la Real Sociedad Británica Astronómica y recibió la Medalla de Oro de la Ciencia del Rey de Prusia. El rey Jorge III del Reino Unido le pagó un salario de 50 libras esterlinas, convirtiéndose así en la primera mujer astrónoma profesional en la historia. Antes de ser astrónoma, Caroline fue una famosa cantante de música sacra. Descubrió 8 cometas, 3 nebulosas y escribió 2 catálogos astronómicos. Wang Zhenqi, astrónoma china que estudió los eclipses lunares usando modelos que ella misma había construido en su casa. A pesar de su corta vida, Wang Zhenqi fue muy productiva. Escribió 12 libros sobre astronomía y matemáticas, de entre los cuales la autora destacó algunas observaciones de las formas y las figuras, dedicado a la posición de las estrellas en el cielo. Describió el firmamento y el lugar que ocupa la Tierra. También recopiló datos sobre el tiempo meteorológico al fin de prevenir y combatir los tornados y las inundaciones que devastaban la región. Consciente de ser una mujer privilegiada, creía que el conocimiento debía estar al alcance de mujeres y hombres por igual.
En 1994, la Unión Internacional Astronómica nombró un cráter de Venus en su honor. Martha Coston, inventora y empresaria, perfeccionó las bengalas de señales marítimas patentando un sistema que permitía la comunicación entre barcos en la oscuridad. Las diversas combinaciones de colores formaban un alfabeto con 10 números con los que comunicar una secuencia de cifras que posteriormente era interpretada como un mensaje predefinido. En 1859, la Academia de la Marina de los Estados Unidos de América publicó un informe en el que decía que era el mejor sistema de señalización hasta la fecha. Tras la guerra y durante 50 años, este sistema de comunicaciones se extendió por el mundo. Incluso hoy en día muchas embarcaciones utilizan las bengalas como aviso de emergencia. El invento de Martha Coston fue rápidamente exportado a varios países. Ella fue la primera en diseñar, fabricar y comercializar un sistema de comunicación inalámbrico entre barcos o de estos con la costa. Annie Jump es posiblemente la más conocida de las damas de Pickering, el grupo de mujeres que escrutaba el cielo bajo el mando del director del observatorio de Harvard. Sustituyó a Williamina Patton Stephen Fleming en el puesto de conservadora de su archivo fotográfico. A la maestría de Annie Cannon para analizar las placas se unió su capacidad para la catalogación de las estrellas de acuerdo a su luminosidad, gracias a un sistema que fue adoptado por pocas modificaciones por la Unión Internacional de Astronomía. Es la persona que más astros de este tipo ha catalogado en la historia. En 1925 se le concedió el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Marie Curie, nacida en Varsovia a los 24 años, se trasladó a París donde se licenció en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Sorbona. Ella y su marido consiguieron aislar dos nuevos elementos de la tabla periódica, el polonio, que fue llamado así en honor del lugar de nacimiento de Curie, y el radio. Curie fue la primera persona catalogada con 2 premios Nobel, el de Física en 1903, conjuntamente con su marido y Henry Becquerel, y el de Químicas en 1911, en reconocimiento por sus trabajos sobre radioactividad. También fue la primera mujer profesora de la Universidad de París. Harry Brooks se graduó con honores en la Universidad Mr. Hill de Montreal, donde bajo la dirección de Rutherford observó en 1899 que las emanaciones producidas por el torio tenían un peso molecular inferior, descubriendo así que los fenómenos radiactivos implican la transmutación de un elemento en otro. Las medidas que tomó de la actividad de muestras de radio y actinio permitieron deducir que los radioisótopos pueden sufrir diversas transformaciones en el proceso de desintegración. En 1903 trabajó con Thomson en el laboratorio de Cavendish de Cambridge y en 1906 colaboró como trabajadora libre en el Instituto Curie, donde midió la vida media de un isótopo radiactivo del plomo. Lynne Meitner, doctora en física en 1906 por la Universidad de Viena, se trasladó a Berlín donde aisló y identificó un nuevo elemento radiactivo, el protoactinio, y fue la primera en describir transiciones entre electrones orbitales sin emisión de radiación. A partir de 1934 trabajó con Otto Hahn y Fritz Strassmann en su proyecto que culminó con el
Descubrimiento de la fisión nuclear. En 1938, la ocupación nazi la obligó a trasladarse a Suecia, donde, en colaboración con su sobrino Otto Robert Frisch, encontró la explicación del proceso de fisión, identificando el núcleo como una gota líquida que podía dividirse en gotas más pequeñas cuando era bombardeado con neutrones. El elemento 109 se denomina meitnerio en honor suyo. Edith Hindley Kimby, graduada en 1912 en Física y Matemáticas en Washington, en 1919 se trasladó a Nueva York para trabajar en el Memorial Hospital en las investigaciones sobre radiación del Dr. Falla. Se centró en problemas relacionados con la dosimetría de rayos X y del radio, en la protección contra la radiación y en los métodos de mejora de los procedimientos de radiación terapéutica. Desarrolló y dirigió un laboratorio muy activo que, además de ofrecer servicios clínicos, colaboraba con los miembros de las facultades de medicina interesados en iniciar proyectos con isótopos radiactivos. Pionera en la docencia de la radiología, organizó cursos específicos y publicó diferentes textos sobre la materia. Catherine Burr ingresó con solo 15 años en una institución universitaria. Se matriculó en la Universidad de Chicago y empezó a trabajar sobre la absorción de gases por el carbono. Inventó el cristal no reflejante utilizando las interferencias producidas en una película jabonosa depositada sobre el vidrio. Desarrolló un método sencillo y preciso para medir el espesor de una película a partir de la correlación entre el espesor de la película de jabón y su color. Inició con ello el campo de los recubrimientos ópticos, hoy en día universalmente utilizados en gafas, lentes y cámaras. Fue la primera mujer doctorada en física por la Universidad de Cambridge y la primera mujer contratada como científica en el laboratorio de General Electric, donde desarrolló una larga y intensa carrera investigadora, registrando 8 patentes. Cecilia Payne Gaposchkin, nacida en Gran Bretaña, Payne llevó a cabo su labor científica en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. En su tesis doctoral, que fue la primera tesis doctoral sobre astronomía realizada por una mujer en Harvard, demostró que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, algo que se da por el hecho en la actualidad, pero en 1925 representó un gran cambio para el modelo establecido. A pesar de trabajar en Harvard durante casi 2 décadas, no fue considerada como astrónoma de manera oficial hasta 1938. En 1956 se convirtió en la primera mujer profesora en Harvard. Una beca de ciencia para mujeres le permitió trasladarse al observatorio de Harvard en 1923. Maria Hoeper Mayer nació en Katowice, en la actual Polonia, pero cuando cumplió 4 años su familia se trasladó a Göttingen. En 1930 se doctoró en física con una tesis sobre el proceso de absorción de 2 fotones en átomos, que es la excitación de 2 fotones. Fue confirmado experimentalmente 30 años después. En 1939 comenzó a trabajar en física nuclear y tras contratos en diversas universidades americanas como profesora voluntaria, por fin consiguió en 1960 la cátedra de física en la Universidad de California en San Diego. En 1963 fue galardonada con el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos sobre la estructura de las capas nucleares, tras lo cual declaró que ganar el premio ha sido la mitad de apasionante que hacer el trabajo.
Es, junto con Marie Curie, una de las dos únicas mujeres galardonadas con el Nobel de Física. Chen Xiong-Wu. De origen chino, Wu emigró a los Estados Unidos para ampliar su formación como física. Después de doctorarse en Berkeley en 1940, se estableció en la Universidad de Columbia, donde se convirtió en una reconocida experta en técnicas experimentales para el estudio de los núcleos y la radioactividad. En 1956, Wu propuso, diseñó y condujo el experimento que demostró que la interacción débil responsable de la desintegración de los núcleos no siempre es simétrica. Hasta aquel momento, las leyes de la física en un mundo reflejado a través de un espejo se habían mostrado iguales que las del mundo anterior. Rosalind Franklin nació en Londres y se matriculó en la Facultad de Química y Física de la Universidad de Cambridge. Allí conoció a Lawrence Bragg, que obtuvo junto con su padre William Bragg el Nobel de Física en 1915 por demostrar que los rayos X permitían descubrir la estructura de los cristales. Así fue como Rosalind entró en contacto con la difracción de rayos X. Los avances de Rosalind y la posibilidad de aplicar la cristalografía de rayos X para desentrañar la estructura del ADN fueron el motivo de que en 1950 le ofrecieran ocuparse de una unidad de investigación en el Laboratorio de Biofísica del King's College en Londres, donde mejoró el instrumental para obtener imágenes de ADN, cambió el método y obtuvo fotografías con una nitidez que nadie había conseguido antes. En mayo de 1952 consiguió la famosa fotografía 51, la prueba experimental de la estructura helicoidal del ADN. Vera Rubin, nacida en Filadelfia, en los Estados Unidos, en el 1928, fue una astrónoma pionera en la medida de la rotación de las estrellas dentro de la galaxia. Ella era la menor de las dos hermanas que, con 10 años, desarrolló interés en la astronomía observando estrellas desde su ventana. Sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación galácticas eran planas, siendo la evidencia más directa de la existencia de la materia oscura. Su tesis para el doctorado en física concluía que las galaxias estaban juntas en grupos, más que distribuidas al azar, y examinaba también la posibilidad de una rotación en el universo, pero su estudio no fue bien recibido. Fue rechazado por las revistas Astronomical Journal y The Astrophysical Journal. Esto le impidió continuar su trabajo en el análisis de cómo las estrellas se mueven por fuera de las galaxias, trabajo que continuó hasta su muerte en el 2016. Jocelyn Bell Burnell. Su interés por la astronomía la llevó a realizar el doctorado en la Universidad de Cambridge, en el grupo de Anthony Hewitt, donde en 1967 detectó la primera radioseñal de un púlsar. Su exclusión entre los galardonados con el Nobel en Física en 1974 por este descubrimiento causó controversia. No obstante, ha desarrollado una exitosa y dilatada carrera profesional, habiendo trabajado en diversas universidades, instituciones dentro y fuera de Gran Bretaña. Destacan sus aportaciones a la astronomía y en especial el descubrimiento de los púlsares, estrellas de neutrones que por su densidad, rápida rotación y la no alineación de su eje de giro con su eje magnético emiten haces de radiación electromagnética. La detección de estas radiofuentes ha permitido contrastar la teoría de la evolución estelar.